Estimados auditores, vamos con Forex Chile. ¿Será hoy un buen momento para invertir? Descúbralo usted mismo en el siguiente Contacto Forex Chile con la gran mañana interactiva de Agricultura. IPC en noviembre registró variación nula y se ubicó bajo las expectativas. ¿Qué nos dice don Ramiro Galeano, ejecutivo analista de Forex Chile? Está en línea ya con la gran mañana interactiva para este lunes 7. ¿Qué tal, Ramiro? Hola, Alejandro, muy buenos días. Buenos días. Efectivamente, partamos analizando la noticia del IPC desde la base, digamos, ya porque siempre respecto a la inflación no se entiende muy bien por qué es necesario tenerla en una economía. La inflación lo que finalmente termina generando, digamos, en el largo plazo de una economía es el consumo. Es decir, la inflación se entiende como un aumento sostenido en el nivel de precios, digamos, de una economía. Entonces, cualquier persona que vea que esté, digamos, cotizando o quiere invertir en algo, digamos, en algún bien de consumo, va a estar viendo que el precio de ese bien durante el futuro va a estar, en el fondo, cada vez más caro. Por ende, va a tener tendencia a consumir, digamos, en el corto plazo, dado que en el largo cada vez el precio va a ir subiendo más. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que puede pasar si una persona quiere tener algún bien de consumo, pero, por ejemplo, no tiene el dinero y sabe que producto de la inflación lo más conveniente es comprarlo lo antes posible? Bueno, esa persona probablemente vaya a buscar en el fondo un crédito a alguna institución bancaria, etcétera, y eso va produciendo endeudamiento, y junto con eso existe un consumo que echa a andar, digamos, la economía y hace que la máquina funcione. Por eso que es importante tener niveles de inflación en línea con lo esperado. Ahora, cuando tenemos niveles de inflación por debajo de lo esperado, lo que ahí estamos teniendo es que hay una economía, digamos, que no tiene el nivel de actividad que se quisiera, y por ende lo que vamos a estar teniendo van a ser que el Banco Central, digamos, debiese de alguna otra manera o la autoridad en general deben hacer medidas pro consumo y pro endeudamiento para poder tener una mayor actividad, digamos, dentro de una economía. Ahora, una inflación por debajo de lo esperado, digamos, es, digamos, por el momento una buena noticia para los mercados, porque recordemos que tenemos la inflación disparada en un 4.5% en el año, y ese es el gran problema hoy día del Banco Central, porque con una inflación disparada lo que ha estado haciendo el Banco Central la última vez, por ejemplo, fue subir las tasas. Sin embargo, el alza de tasa produce justamente un impacto de relativa importancia en el crecimiento, digamos, y en la actividad económica del país. Entonces, por ahora tenemos una inflación que sí, efectivamente, ha ido en línea con lo que ha hecho el Banco Central, que es tender a la meta entre un 2 y un 4%, digamos, anual. Ha ido decayendo, pero aún está todavía alta, así que vamos a ver finalmente qué es lo que hace el Banco Central con la tasa de interés respecto a este dato, y si es que tenemos, digamos, nuevas alzas, eso podría llevar, nuevas alzas en la tasa de interés, digamos, eso podría llegar a algunas correcciones también, por ejemplo, en el dólar. En el dólar también, evidentemente. Ahora, en general, todos los analistas apostaban a un IPC bastante bajo para el mes de noviembre, ¿eh? Sí, en general sí, pero por ahora lo cierto es que lo que tiene que seguir haciendo el Banco Central es ser claro finalmente con su política de manejo de tasa de interés. Recordemos que el gran activo de un Banco Central es cómo influye lo que ellos quieren, digamos, o cómo influye los mensajes que mandan, digamos, al mercado, qué tan fuerte pegan en los precios y en los movimientos. Eso es sumamente importante, porque detrás de eso hay un concepto que es sumamente relevante, que es la credibilidad de un Banco Central. Si un Banco Central no tiene credibilidad, ya finalmente lo que vamos a estar viendo van a ser, digamos, a un instituto emisor dando palos de ciego, porque nadie le va a creer lo que esté diciendo. Así que, obviamente no es el caso del Banco Central de Chile, ya es una institución sumamente respetada y que tiene una seriedad ya ganada en el mercado de hace bastante tiempo. Por ende, ¿qué es lo que tenemos que ver? Bueno, tenemos que ver en la próxima reunión de política monetaria del Banco Central, ver finalmente qué es lo que hacen con la tasa de interés para que el mercado vaya acomodando los precios y los ritmos a esta nueva, digamos, a este nuevo escenario. Vaya, es un importante momento entonces, dado este nuevo escenario, como usted muy bien lo dice, de un IPC con nula variación
ubicándose en 3,9% en 12 meses. ¿Y cómo está el resto del mundo? Nosotros estamos en un día especial, parecía día domingo en la mañana, cuando yo venía a la radio antes de las 7 de la mañana, pero hay un día más lento, se nota que la gente se tomó el día. Un día bastante más tranquilo, a mí también me tocó lo mismo cuando venía acá. Impresionante, pero otros países no. No, el resto del mundo la verdad es que se está moviendo harto. Tenemos a las bolsas europeas creciendo aproximadamente un 1.8%, entre un 1.8 y un 2%. Tuvimos también una jornada bursátil bastante positiva en Asia, cerrando cerca del 1%, y esperamos que Estados Unidos ahora también contagiado con este optimismo, cerca de un 0.2%. El dólar aún no empieza a cotizar en nuestra plataforma, digamos, a la hora de apertura del mercado de las 8:40, pero con una caída leve en el cobre en este minuto de un 0.22%, vamos a estar teniendo seguramente una presión alcista muy leve hoy día en el dólar. Lo más probable es que los volúmenes operados en el dólar bajen bastante por ser un día pseudo feriado, digamos, en Chile, y con eso debiésemos tener una semana que va a recién comenzar en serio, digamos, para Chile y para las cotizaciones del dólar el día miércoles. Por ahora vamos a tener algunas noticias de China durante la semana, inflación, por ejemplo, que finalmente el mismo concepto que estábamos conversando ahora respecto a la noticia del IPC que salió en Chile. Así que va a ser una semana relativamente noticiosa. Normalmente la semana después de conocer el empleo en agrícola en Estados Unidos, como fue el día viernes, que lo comentamos que íbamos a hablar un poco de eso también, tuvimos un empleo en agrícola en línea con lo esperado, hasta un poco mejor en Estados Unidos, así que esa es una buena noticia para los mercados. Ya hay que esperar a ver qué es lo que dice el Banco Central de Estados Unidos, digamos la Reserva Federal, ya para ver qué es lo que hace con su tasa de interés, como lo estábamos hablando también hace poco acá en Chile. Por lo menos el mercado está preparado para una alza de tasa, y así como lo estaba contando, vamos a ver finalmente qué es lo que pasa. Todos esos factores de alguna otra manera influyen en tener un dólar todavía en Chile con un potencial alcista bastante grande, pero en el cortísimo plazo, digamos, lo que va a pasar hoy día seguramente vamos a tener una lateralidad y el mercado ya se va a empezar a mover de nuevo con fuerza ya el día miércoles. Ramiro, una última consulta y en términos macros, más generales. ¿Usted coincide con alguno de sus colegas en cuanto a que va a haber necesidad de endeudarse, de colocar bonos, y que sorprende para muchos de ellos el que todavía no se ha hecho esto, dado el tema del cobre, que incluso el viernes leí de un presidente de la Tsunami que el peso del cobre llegó para quedarse por unos 3 años? Sí, a ver, primero, por efecto cobre, de todas maneras, nosotros acá en Forex Chile estamos absolutamente de acuerdo con que el precio hoy día del cobre es un precio, digamos, no sé si promedio, pero de alguna otra manera va a ser un precio que va a estar en el mercado durante 2 a 3 años, porque todavía no hay recuperación, digamos, de la actividad en China, y eso de alguna otra manera mantiene al cobre con un seco bajista. Ahora, tener el cobre con un seco bajista y que más encima en el mismo caso, digamos, disminuya la demanda por cobre, claramente hace que los ingresos en Chile disminuyan, y como dijimos nosotros hace un rato cuando dábamos el ejemplo de por qué es importante la inflación, cuando los ingresos disminuyen pero las necesidades se mantienen, tiene que haber, digamos, de alguna parte tiene que salir la plata. ¿Ya? Eso lo hemos visto, por ejemplo, en el tema de la reforma tributaria en Chile, pero para nosotros la verdad es que no sería raro ver, digamos, la necesidad de endeudamiento para poder financiar ciertos cambios que el gobierno de turno está tratando de implantar en el país, y que ya hemos visto que las reformas no han sido, digamos, suficientes. Desde hace tiempo que hemos venido con declaraciones, digamos, oficialistas, y también un poco el ministro de Hacienda, de que las reformas finalmente, o la reforma tributaria en este caso, no fue suficiente para poder recaudar, digamos, los fondos que se necesitaban para ver el tema de la reforma educacional, etcétera, etcétera. Entonces fue doblemente malo el efecto, porque primero fue una reforma miope en el sentido que no logró ver no logró cuantificar, digamos, cuánto era el dinero que se necesitaba para llegar a los objetivos que habían planteado,
y camino, digamos, a eso, mientras se lanzaba la reforma, no se dio el objetivo, y de paso se hizo pedazo, digamos, la confianza de los empresarios en un futuro, digamos, un poco más auspicioso, digamos, en temas internos para la economía. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, y por el tema del cobre, y por lo que ha estado pasando, y porque sí se ha anunciado que la reforma tributaria no fue suficiente para obtener los recursos, probablemente haya que, digamos, entrar en algún nivel de endeudamiento, tal vez no muy grande, pero el nivel de endeudamiento al fin y al cabo. Bueno, el análisis actualizado al día de hoy con Ramiro Galeano, ejecutivo analista de Forex Chile, para ustedes, los auditores de la gran mañana interactiva de agricultura. Muchas gracias, Ramiro. El miércoles tenemos un nuevo contacto con ustedes, ¿ah? Sí, ahí vamos a estar siempre en contacto. Muchas gracias, Alejandro, que tenga buena semana. Igualmente, adiós. 8 de la mañana con 39 minutos, 8 con 39 minutos, estimados